Muy buenas, ¿cómo estás? Soy Maroli Parazzi y este es el Efecto Cashflow, el podcast donde revivimos la filosofía Padre Rico completa y cada jueves te traigo un capítulo en orden de edición de los libros para que vos pases de ser un lector a un jugador de Cashflow y del Cashflow a la vida real. Acá convertimos las enseñanzas que Robert y Padre Rico nos han legado en actividades concretas, una actividad por cada capítulo que practicamos juntos y aplicamos juntos en nuestra comunidad de School de Buscadores de la Libertad Financiera del Club de Cashflow Online. Así que cada episodio vas a estar un pasito más cerca de tu libertad financiera. Y para empezar con este, que es el episodio número 24 de Si quieres ser rico y feliz, no vaya al colegio, no voy a empezar por Robert, voy a empezar por mí. Mi familia me enseñó que el dinero había que disfrutarlo y siempre al máximo y al borde de lo que podíamos y lo que no podíamos, porque había que usarlo, había que disfrutarlo, ¿no? Llegábamos a fin de mes raspando, pero, o sea, por esa diversión o por esa compra que ahora surgió y nos quisimos dar. Y era lo normal en mi casa. Hasta un día que, siguiendo esa filosofía, yo de adolescente, surgió un viaje con amigos meses antes y hice todo lo que estuvo a mi alcance para ir y lo logré. Yo estaba teniendo mis primeros resultados de mis primeros emprendimientos, en ese momento un e-commerce de polvos de colores, y había estado juntando algo y surgió este viaje y me fui. Después de una semana de vivir como rey, de hecho fuimos al Fontainebleau, uno de los hoteles más icónicos de Miami, no porque podíamos pagarlo, sino porque uno de mis amigos era agente de viaje de un mayorista importante y nos consiguió que podamos estar ahí, estuvo espectacular. Luego fuimos a Cancún, vivimos como reyes. A la vuelta, en la autopista Buenos Aires-La Plata, luego de bajar de Ezeiza del aeropuerto, venía viendo mails y me di cuenta de que estaba sin un peso y con muchas facturas que me habían entrado por pagar. Y yo ya venía leyendo libros de Robert, pero evidentemente no actuaba en consecuencia. En ese momento entendí lo que Robert quiso decir cuando decía que la educación más importante no sucede en la escuela, sucede en casa. Y hoy te voy a contar por qué la escuela donde realmente se forman los ricos y los pobres no tienen aulas. Y esa es exactamente tu casa. Esa escuela no es el lugar físico donde fuiste a tomarte primero a séptimo y seguramente después la secundaria, ¿no? Esa escuela comenzó en tu casa, con pequeñas cosas, con pequeños comportamientos, con pequeños detalles de cómo funcionaban tu familia, ¿no? Las personas que respetás respecto al dinero. Entonces, vamos a analizar en este episodio número 24 específicamente eso. ¿Dónde enviar mis hijos a la escuela? Se llama el episodio. Y Robert abre con una cita de Platón que dice que la educación temprana sea como una diversión, entonces serás más capaz de encontrar la inclinación natural. Después de esta frase cuenta una historia muy poderosa sobre educación que jamás vas a escuchar. Estudia mucho, lo perseguía detrás de si había hecho o no había hecho las tareas, le decía que si le iba bien en la escuela o si no le iba bien en la escuela nunca iba a llegar a lograr nada en la vida. Entonces, cada conversación era lo mismo. El pánico en su voz lo asustaba, lo confundía. Y una noche Robert le preguntó, ¿por qué tengo que sacar buenas calificaciones en la escuela? Y su madre le respondió, para que puedas conseguir un buen empleo. Y ahí Robert entendió todo. Su madre tenía miedo de que su hijo no fuera contratado. Y si yo hubiera obtenido mejores calificaciones en la escuela, podría haber sido doctora, le decía la madre. En cambio, soy enfermera. Robert se dio cuenta de que su madre había vivido toda la vida pensando que no era lo suficientemente inteligente, pero su padre era diferente. Su padre era la cabeza del sistema educativo de Hawái y él podría haber presionado a Robert para que sacara mejores notas, pero nunca lo hizo. Años después, Robert le preguntó, ¿por qué nunca me presionaste para que yo estudiara más? Y su padre le respondió, sinceramente no me importaba que te vaya bien en la escuela o que logres éxito profesional, porque esas preocupaciones son de tu madre. ¿Cómo saber hacia dónde empujarte? Creo que el niño debe descubrir su propia aptitud natural.
dice. Raro para un académico, ¿verdad? Dice, si los hubiera empujado en la dirección que yo quería, me habría interpuesto en sus caminos hacia encontrar sus propios destinos. Lo que sí podía hacer era amarlos y alentarlos, les fuera bien o mal. Y dice, siempre estuve a su lado, independientemente de lo que hicieran. Y Robert dice que esa noche fue una de las noches más importantes de su vida, porque entendió que su padre no le había enseñado sobre educación. Su padre le había enseñado con su propio ejemplo. Cuando yo leí esa historia, la primera vez como que me pegó una piña en la cara, porque yo también tuve esa misma escuela en casa, ¿no? Y lo que me enseñaron casi me destruye financieramente. Siempre de parte de mi familia hubo máximo apoyo a lo que yo quiera, pero la inclinación era de estudiar, sacate buenas notas, conseguir un buen trabajo y ojalá una buena jubilación, ¿no? En mi familia el dinero era para disfrutarlo y el dinero venía del trabajo y lo que pueda llegar a conseguir por parte del trabajo. Pero estos lemas de la vida es corta, de hay que vivirlo, del dinero está para gastarlo y gastábamos. Entonces siempre hasta el último peso se llegaba ahí a fin de mes como raspando, pero bueno, a nuestro nivel la pasábamos bien. Entonces aprendí esa lección perfectamente durante años de repetir ese patrón hasta ese día que volví de Miami, después de una semana viviendo como millonario con amigos y compartiendo de hecho como millonarios en esos hoteles de 5 estrellas, restaurantes caros, shopping sin límites, todo en tarjeta de crédito. Cuando llegué a Buenos Aires abrí la cuenta bancaria con pesos y había 0 pesos, había un monto insignificante como 23 pesos, algo así. Y el resumen de la tarjeta tenía mucho más que eso, daba realmente vértigo. Entonces ahí entendí lo que Robert quiso decir sobre la escuela en casa, ¿verdad? Mi familia me había enseñado perfectamente a cómo se tenía que ser pobre. Y yo había aprendido la lección a la perfección. Esa noche yo miraba las facturas, volviendo por la autopista 25 de Mayo hasta Palmar, Buenos Aires, La Plata, en esa curva, me acuerdo, justo donde se unen las dos. Y esa noche mirando las facturas tomé la decisión más importante de mi vida. Tenía que desaprender todo lo que había aprendido. Y acá Robert termina el capítulo con 12 preguntas que todo padre debería hacerle a sus hijos antes de criticar, antes de hablar o referirse al sistema educativo, porque, dice Robert, la educación comienza desde el hogar. Y te las voy a leer exactamente como las escribió Robert, para que puedas conocerlas de primera mano y aplicarlas si te hacen sentido. La pregunta número 1 es, ¿qué les enseña a sus hijos su matrimonio? O sea, vos y tu pareja, ¿qué le enseñan a su hijo? ¿Pelean por dinero delante de sus hijos? ¿Uno maneja sus finanzas y el otro no opina? ¿O viceversa? ¿Trabajan juntos en un plan financiero para que toda la familia progrese? ¿O cada uno hace la suya? ¿Qué implícitamente, con acciones, no con palabras, le están enseñando a su hijo, vos y tu pareja? Y si no tenés hijos, es una buena pregunta para plantearte cómo querés que sea. Pregunta número 2, ¿cuál es su actitud hacia la educación financiera? ¿Cuánto lees sobre plata o sobre dinero? ¿O cuánto fue la última vez que hiciste un curso de inversiones? ¿O qué activos tenés? ¿Sabés cómo crear activos online o estás solamente enfocado en la vieja escuela? ¿O asistís voluntariamente a eventos o a eventos de finanzas o emprendedurismo? Pregunta número 3, ¿cuál es tu actitud hacia el trabajo? ¿Detestás el trabajo? ¿O te quejas constantemente de tu jefe, de los compañeros de la empresa? Y lo digo si tus hijos te escuchan, ¿no? Es una buena pregunta para hacerlo, pero acá estamos poniendo en el centro de la escena a los niños. Si pasa eso mientras ellos te escuchan, odiando el trabajo, el dinero, despreciando quizá a tu jefe. Pregunta número 4, ¿cuál es tu actitud hacia el dinero? ¿Pensás o hablas del dinero como si fuese malo? ¿O decís cosas como los ricos son todos ladrones o algo habrán hecho? ¿Y ahorrás o invertís? ¿O vivís sueldo a sueldo? ¿O verdaderamente tenés más de 2, 3 fuentes de ingreso y varias sin tu presencia? Pregunta número 5. ¿Acostumbrás a decir que es difícil hacer dinero? Me refiero en un ámbito donde tus hijos lo escuchan, ¿no?
y te escuchan quejándote de que nada alcanza, o de que las cosas son caras, o de que no se puede ahorrar. Pregunta número 6. ¿Trabajan ambos padres solo para no ser menos que los amigos o los vecinos? Es decir, compran cosas para aparentar, se endeudan para mantener un nivel de vida que no pueden permitirse. Pregunta número 7. ¿Sos adicto o adicta a algo? Robert dice que no importa si la adicción es al alcohol, al sexo, a las drogas, al trabajo, al dinero, los hijos van a ser adictos, porque los hijos de los adictos suelen convertirse en adictos. Pregunta número 8. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué es lo que haces? ¿Te la pasas viendo Netflix? ¿Te quejas mucho de las políticas? ¿Salís sin control porque no tenés nada que hacer o porque querés llenar ese tiempo o que querés evadir algo? Pregunta número 9. ¿De qué modo contribuís para que el mundo sea un lugar mejor? Tus hijos, si te ven como alguien que aporta valor o como alguien que solamente se queja de todo, eso es lo que van a ver y lo que van a copiar. Y pregunta número 10. ¿Qué porción de tu tiempo libre compartís con ellos? Si tenés clara una porción, ¿cómo lo pasan en ese tiempo? ¿Hablan de sueños, de metas o se la pasan viendo Netflix en silencio? Pregunta número 11. ¿Exploran nuevas ideas o experiencias o se quedan en lo socialmente aceptable? Es decir, ¿tus hijos te ven como personas que lo animan a cosas que podrían o que ahora lucen como grandes o siempre dentro de lo mismo, dentro de los mainstream, dentro de lo que hace todo el mundo? Y pregunta número 12. ¿Cuál es el tono emocional más frecuente en las conversaciones familiares? ¿Es un tono de amor? ¿Es un tono de confianza? ¿O es un tono de hostilidad y de quejas? Entonces Robert termina diciendo, en lugar de decir a tus hijos qué tipo de personas deben ser, primero vos sé la persona que querés que ellos aspiren a ser. Entonces, después de ese punto, de esa experiencia en Miami, entendí que tenía que desaprender todo, pero no sabía cómo. Entonces empecé de una manera autodidacta primero, leí todo lo que pude sobre finanzas, Robert, Brian Tracy, Napoleon Hill, todos los autores de riqueza que te imagines. Después me sumé a un club de cash flow, después terminé liderando ese club de cash flow. Ahí me di cuenta de que leer no era suficiente, que tenía que practicar también. Entonces del club luego pasé a hacer un programa avanzado de coaching financiero. Necesitaba a alguien que me guiara, que me mostraba los puntos ciegos que yo tenía sobre mi propio proceso y sobre las finanzas. Cuando comencé a ver resultados, comencé a llevar mi propio club de cash flow. Un día comencé a cumplir mis sueños y me fui a viajar 2 años por más de 25 países y fundé el Club de Cash Flow Online, el cual al día de hoy sigue vigente. Y tenía muy claro que estar al frente del club y estar en contacto con todos ustedes me ayudaba a aprender más y a reforzar lo que había aprendido. Luego me entrené como coach con el mismo propósito, porque entendí que mi misión era ayudar a otros a desaprender eso mismo que yo había desaprendido y había vuelto a aprender con las reglas y principios que Padre Rico transmite, ¿no? Y finalmente abrí Instituto de Activos Online para poder sistematizar y contraer esa línea del tiempo de las personas desde tener ese insight, ¿no? De tengo que dejar de vivir así a ser libre financieramente hasta que sus ingresos pasivos igual no superen sus gastos. Y básicamente ayudar a tanta gente durante estos últimos 10 años a romper ese patrón familiar tóxico mediante todo el uso de la tecnología y activos online. Ese fue mi proceso de reeducación. Y esta semana quiero que vos hagas una auditoría muy importante en tu vida. Quiero que puedas hacer esa auditoría de la escuela en tu casa, ¿sí? Y lo vamos a partir. El día 1 te voy a pedir que hagas una auditoría con tu familia, con los miembros bien cercanos, que agarres las 12 preguntas que te di y que vas a tener, por supuesto, en nuestra comunidad de School, como si la querrías copiar y pegar a otro lado para responderlas. Y que las respondas con total honestidad, sin mentirte, sin juzgar a ninguno de los que participen. Y que documenten qué van aprendiendo realmente tus hijos sobre el dinero y sobre ese ejercicio. El día 2, si lo querés partir en días o lo puedes hacer todo junto, quiero que identifiques un patrón tóxico. ¿Cuál es el patrón más destructivo que vos y tu familia, vos o tu familia o los dos, repiten una y otra vez? Es la queja constante, es el miedo al dinero, es el
gasto emocional, escribí específicamente cuál es ese patrón y cómo se manifiesta en tu casa. Día 3, conversación familiar. Sentate con tu familia, pregúntales qué aprendieron sobre el dinero, explícita o implícitamente, dale ejemplos para que sepan de qué estás hablando y sus respuestas te van a sorprender, documentalas en el mismo lugar, en el mismo papel, en el mismo documento. Día número 4, elijan un cambio. De todas las cosas que identificaste, elegí una o dos que crean que son las más relevantes, pero que sea real, medible, específica y por ahora escríbanla nada más. Día número 5, educación activa, el lugar donde en vez de solamente hablar, comienzan a hacer algo. Si tienen la edad de incluirlos a jugar Cashflow, hasta pueden no estar en mesas iguales para que compartan con gente distinta y que a tus hijos también lo traten como un jugador más. Hacele escuchar estos episodios del efecto Cashflow si es que tiene sentido para ellos, o dale directamente el libro si es que les va bien leer. Pero jugar Cashflow juntos, revisar un presupuesto familiar, empezar con la educación financiera, explicarles o compartir con ellos una inversión real que vos estés haciendo, mostrarles cómo funciona, por ejemplo, el interés compuesto, va a hacer que realmente cambie todo para ellos. Así que el día final, porque no los voy a hacer trabajar un domingo, el día final quiero que hagas un compromiso público, quiero que grabes un video de 60-30 segundos contando cuál fue el mayor insight de esta experiencia de auditoría familiar y que lo subas a la comunidad debajo del post del ejercicio de esta semana con el hashtag Escuela en Casa, numeral Escuela en Casa, y los mejores videos los voy a compartir en mis redes y voy a darle feedback personalmente para ver cómo podemos potenciar a esa familia para que se acerque a su libertad financiera. Así que te voy a ser brutalmente honesto, no podés enseñar lo que no sabes o lo que no practicás, así que si querés que tus hijos sean libres financieramente, primero tenés que serlo vos. Si venís de una familia que te enseñó patrones tóxicos con el dinero, como me pasó a mí, tenés que desaprender esos patrones antes de poder enseñarle algo a alguien. La escuela más importante que tienen sus hijos sos vos y es el tiempo que comparten contigo y es lo que te observan hacer a vos en tu casa, es tu ejemplo. Son tus conversaciones a la hora de la cena. Es lo que vos haces con el dinero cuando pensás que nadie te ve. Pero tus hijos siempre te ven y siempre ven lo que haces y entienden lo que haces y las decisiones que tomás. Así que Robert tenía razón, los padres son los primeros maestros y quizá los más importantes. Así que, ¿qué les estás enseñando realmente a los tuyos? En el efecto Cashflow no solo te traemos Robert masticado y aplicado al mercado LATAM, sino también lo aplicamos, lo vivimos, lo transmitimos y lo pasamos del tablero a la vida real, de tu casa al mundo. Así que quiero que nos compartas y que nos permitas entrar a esa intimidad familiar, viendo a ver cómo hicieron esta auditoría y qué aprendieron entre todos. Así que te mando un abrazo grande, nos vemos en el siguiente episodio, el episodio 25 y final de esta gran aventura de Si quieres ser rico y feliz no vaya al colegio. Y luego te voy a dejar también una reflexión completa mía del libro. Así que te mando un abrazo grande y como siempre te digo, crea activos, vive libre.